Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros. Este es el momento de nuestra entrevista central, que más que una entrevista es un conversatorio que Danilza Vargas y yo vamos a tener con nuestro querido, ese es mi hijo, Danilza, Vargas Vila Riverón. Él es periodista, comunicador y experto en asuntos migratorios, sobre todo en temas haitianos. Asuntos fronterizos. Asuntos fronterizos. Bienvenido, Vargas Vila. Bueno, yo estoy inmensamente agradecido y feliz, honrado de estar nueva vez aquí. Esta es mi casa. De verdad que le doy un saludo especial a ustedes, al país y al mundo, y estoy en la mejor disposición de responder a las inquietudes. El tema de los abogados migratorios, no quiero entrar en esa contradicción, porque los abogados migratorios se dedican a dar consultorías de servicios migratorios. Los nuestros son estudios basados en la realidad cotidiana dominico-haitiana. Y desde tu experiencia, la migración como fronterizo que eres. Exactamente. A propósito de todo, Vargas Vila, sobre todo que tú vienes desde un punto del país que esto está a flor de piel porque es en la misma frontera del país, la principal, que es Dajabón. Ahora mismo, en esta misma semana, sale a relucir un informe de las Naciones Unidas que dice que más de 1.600 personas han muerto víctimas de la violencia que vive Haití. Pero inmediatamente la Organización Internacional para las Migraciones dice que República Dominicana, con las repatriaciones que está haciendo, está poniendo en peligro a más ciudadanos haitianos, deportándolos. O sea, nos están culpando de lo que ellos tienen en su nación, que nosotros no somos responsables de eso. Mira, son más de la cifra que da la ONU que hay muertos en Haití, fruto del terror y del caos y de la violencia que han implantado las pandillas armadas. Esa cifra se queda corta porque hay muchos casos que no se documentan. Así es. Ahora bien, querer responsabilizar a la República Dominicana de este clima de violencia, de inseguridad y de terror y de caos al que tiene sometido Haití, a la República Dominicana, querer responsabilizarla y acusarla, creo que es desacertado y desafortunado. Es un asunto interno de Haití. Los problemas son internos de Haití. Que esa misma comunidad internacional ha jugado un rol muy deficiente, incluso en algunos casos ha sido cómplice de apoyar a esos mismos sectores políticos de la plutocracia y de la misma burguesía haitiana para que fomenten el apoyo a las pandillas armadas en Haití. Entonces, la República Dominicana no puede darse el lujo ni permitirse que organismos internacionales, aunque nosotros seamos signatarios de esas entidades, no podemos permitir que ellos quieran trazar la agenda o trazar la política en materia migratoria, donde somos un país soberano, donde tenemos una constitución, donde tenemos leyes claras en materia de migración. Entonces, definitivamente, estas son afirmaciones desafortunadas que creo que no tienen ningún tipo de asidero, porque nuestro país no dejará de aplicar lo que es su política migratoria desprovista de cualquier tipo de injerencia internacional, ya sea de otro país, de gobiernos extranjeros o también de estos organismos intergubernamentales como son la ONU, la OEA y otros más de los que nosotros somos signatarios. Vargas Vila, los 15 puntos que ha asumido el gobierno para paliar, para regular la migración haitiana en estos momentos, hay muchos que la han criticado, otros la ven como es válida. ¿Qué tú opinas de esos 15 puntos? Son medidas acertadas que ya estaban contempladas en la ley 285-04 sobre migración. ¿Qué sucede? Que esto coloca más herramientas en manos de las autoridades y de los órganos encargados de prevenir, combatir y perseguir la masiva migración ilegal o irregular, más bien, con Haití como principal dolor de cabeza, porque es la mayor cantidad de flujo migratorio que tenemos hacia territorio dominicano. Es proveniente del vecino país de Haití. Estas medidas son importantes, son trascendentales. Faltaron algunas cosas que no se incluyeron, que también se ha cuestionado. El hecho de que no se incluyera, por ejemplo, en estas mesas, en el diálogo, en este proceso, a el sector privado, que en gran parte tiene responsabilidad porque se dedica a contratar la mano de obra inmigrante irregular, como es el caso de empresarios del área de la construcción, del área del turismo, de la misma área de transporte,
del área de la agricultura, que ahí tenemos una cantidad indeterminada de inmigrantes haitianos trabajando que están en estatus migratorio irregular. Pero en conclusión, las 15 medidas son viables, son importantes. Se creó el Observatorio de Política Migratoria, creo que debió incluirse ahí también a expertos en materia del tema fronterizo y haitiano. El señor Miguel Franjul es un dominicano preocupado, es un gran conocedor, pero creo que le falta expertise en el tema de lo que tiene que ver con la política de República Dominicana y Haití. Creo que puede incluir otras personas más que tienen experiencia, que tienen estudios sobre esto, que tienen trayectoria, que tienen dominio y sobre todo que han vivido de cerca esta situación con el tema de los conflictos dominico-haitianos y principalmente el tema migratorio. Vargas, siendo un poco más directo, ¿tú no crees, porque así yo lo creo, que la situación no es sacar a los haitianos, sino no permitirle entrar? Claro, es que el fallo de la República Dominicana ha estado ahí, en controlar lo que son los flujos migratorios. Ese es el gran problema, ese ha sido el principal dolor de cabeza que ha permitido que lleguemos hasta el punto en que nos encontramos hoy. La debilidad ha estado en la franja fronteriza, pero no un asunto exclusivamente de hoy, es un asunto que se ha permitido durante los últimos años, principalmente los últimos 20, 15 años. Lo que pasa es que ya el flujo migratorio alcanzó un nivel desbordante, se convirtió en una especie de desastre migratorio y que obviamente le ha tocado a esta gestión del presidente Abinader lidiar con esto. ¿Dónde tuvimos el mayor punto o el punto que derramó, vamos a decir, el gran problema? Después que asesinan al presidente Moïse en el año 2021, hace 4 años. A partir de ahí, la que cayó Haití en el vacío de poder, donde no existe al día de hoy ninguna autoridad electa, ni presidente, ni primer ministro. Bueno, allá no hay vicepresidente porque es un mecanismo parlamentario donde hay un presidente y un primer ministro, pero tampoco hay senadores, diputados, alcaldes, ninguna autoridad electa al día de hoy. Entonces, prácticamente Haití lo han convertido en un protoestado donde son las bandas las que gobiernan los determinados territorios y al día de hoy han tomado alrededor del 85% del territorio haitiano, principalmente la capital Puerto Príncipe. Las pocas zonas que le quedan libre del auge de las pandillas, Haití, principalmente es la parte norte, la parte de Juana Méndez, la parte de Fort Liberté, de Trou du Nord. Esas son las pocas zonas vírgenes que le quedan al territorio haitiano, donde se han constituido también algunos civiles haitianos en grupos autodefensas para cazar a cualquier pandillero que ose establecerse en esas zonas. Amén de que el propio Estado haitiano no tiene la estructura para someter a estos pandilleros y ha tenido que auxiliarse de la comunidad internacional. Pero el despliegue de esta misión multinacional internacional de apoyo en Haití ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no ha recibido el apoyo esperado de la comunidad internacional para financiar. Ustedes saben lo que significa tener 1.500 o 2.000 soldados extranjeros en fuerzas en medio de esa marejada de violencia, de anarquía como está Haití, todo lo que eso implica a nivel de logística, a nivel de inversión Estados Unidos, económica. que es la primera potencia mundial económica, dice que no puede sustentar esas fuerzas que tienen Haití que nos dejan a nosotros, ¿no? Imagínense, Pero sin embargo no hacen la fuerza a nosotros, nos claro, cargan a nosotros. porque para ellos es más fácil resolver el problema endilgándole a la República Dominicana la solución de un problema que no creó la República Dominicana. Es un problema que han creado los propios haitianos. Pero República Dominicana ha aceptado esas presiones, Vargas. Creo que ya no le está aceptando. Anteriormente quizás sí, pero ahora hemos visto que hay menos injerencia. Porque si hubiese existido la injerencia que existía anteriormente, no se estuviera aplicando la misma ley de migración de manera intensificada como se está haciendo ahora. Si hay algo que hay que reconocerle a Trump es que ha mantenido coherencia entre la política migratoria que está y la presión que hace a Estados Unidos, porque si él está haciendo lo propio con su migración al país, no puede exigirnos a nosotros algo diferente. Pero Vargas Vila, ¿cuál es tú como periodista, verdad? Y sobre todo que tienes especial conocimiento en esta área de la migración. ¿Cómo tú ves el comportamiento de la clase política frente a estos temas, sobre todo ahora que el gobierno ha establecido esas 12 medidas, ¿verdad? 15 medidas
para aplicarla, sobre todo porque tengo entendido que esas forman parte del pacto que se firmó ya hace un tiempo y que están firmadas por los diversos partidos. Hay algunos partidos que no lo firmaron. Que no lo el pacto. Firmaron, pero la mayoría sí asistió a la firma de ese pacto. Mira, la política la debe trazar el Estado Dominicano o el gobierno dominicano, que actualmente gobierna el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader. Ahora bien, creo que la solución a un problema tan fundamental como el desbordamiento migratorio irregular en el país debe tener el concierto y el apoyo de todos los sectores de la sociedad dominicana, todos los partidos políticos y más que los partidos tradicionales han gobernado casi todos. El PLD, la Fuerza del Pueblo que nació del PLD, pero que el expresidente Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo, fue presidente en 3 ocasiones, el mismo PRM que anteriormente era el PRD. Así es. Pero también a eso hay que sumarle a los actores del sector privado, las organizaciones también de base de la sociedad civil, si es que queda sociedad civil todavía en la República Dominicana, deben sumarse a esto, porque es un asunto de nación, es un compromiso, es una responsabilidad y un problema que debe abordarse de manera integral por parte de todos los actores de la nación. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Que es saludable, es viable, convocando a esos actores para que se sienten, para que propongan, para que planteen sus consideraciones en el marco de ese proceso. No creo en los enfrentamientos como se están produciendo ahora, de acusaciones, de discusiones bizantinas que tienen algunos, que les tocó en su momento dirigir la política migratoria del país. Veía ahí algunas imputaciones que se hacían entre dirigentes políticos, legisladores, que tú dirigiste migración, que esto, que llenaste, que permitiste que se llenara más el país de migración ilegal o irregular haitiana. Creo que no es momento de eso, porque es un problema que ha alcanzado ya niveles incuantificables y que eso está afectando principalmente a los distintos ejes de la vida nacional, principalmente de los servicios básicos, del área de la salud, de la educación, de la misma seguridad y la soberanía nacional. Por consiguiente, es una responsabilidad de todos los actores nacionales de la República Dominicana. Vargas, yo insisto con la situación de la entrada de los haitianos ilegales aquí a República Dominicana. Con tu experiencia, porque yo sé que la tiene aunque eres muy jovencito, ¿de qué forma entran los haitianos a República Dominicana? Los vecinos. Y no me lo manejen. Mira, los vecinos comenzaron a entrar aquí cuando se agudizó a finales de los 80, después de la caída de la dictadura, de la última dictadura de Baby Doc, de Jean-Claude Duvalier, hijo, el hijo de Papa Doc. ¿Qué sucede? Que después, en los 90, anteriormente a eso, los haitianos venían con contratos de trabajo a la República Dominicana. Esto en los gobiernos de Trujillo Balaguer. Exacto. Necesitaban una determinada cantidad de mano de obra extranjera y se hacía de manera regulada. Venían con contratos de trabajo. Como muchos casos van los dominicanos a otros países con contratos de trabajo. Porque no es que se está en contra de que vengan a la República Dominicana. El hecho es que están de manera irregular muchos porque no tienen ni siquiera acta de nacimiento, algunos de ellos. Y le preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y ni siquiera saben. Entonces, ese es el gran problema porque no hay un registro fiable. Y después ya, a partir de los 90, ya casi a finales de los 90, cuando se le dio más puerta abierta y se paralizaron, se detuvieron las deportaciones. En el 2010 se alegó razones humanitarias por el tema del terremoto. Así es. Cuando estaba René Preval en Haití, estaba Leonel Fernández aquí en la República Dominicana gobernando. Eso se entendía, un asunto humanitario, la misma comunidad internacional que había pedido el mismo gobierno norteamericano. Pero no entraban de manera ilegal. No entraban de manera... Entraban, pero no como desde hace un tiempo para acá, que fue un asunto de una carrera desbordante. Y ellos huyen mayormente de la misma violencia, porque hay más de 2 millones de haitianos desplazados a partir del año 2021 hasta la fecha. Desplazados, niñas, niños, adolescentes, envejecientes, a muchos que le han quemado sus casas,
que las casas han sido tomadas por los mismos grupos armados para establecer ahí campos Un de estado operación. de sitio permanente. Exactamente, es un estado de sitio y de inseguridad y de desasosiego permanente. Pero respondiendo a la pregunta de manera específica, ellos entran aquí o han entrado porque los dominicanos lo hemos traído y lo tenemos en las distintas áreas. Tú tienes aquí los edificios. En muchos condominios, ¿quiénes son los que están La mayoría de los en el área de consejería? O de la misma seguridad, Sí. de la recepción, Para el de las torres. mantenimiento, sí, eso El es mantenimiento es un asunto de la misma conciencia de los dominicanos, que si vamos a contratar a una persona, que lo hagamos en el marco de la ley, con su regulación, que no se salten la seguridad social, todo lo que tiene que ver con las garantías y los beneficios que debe recibir un empleado. ¿Quién lo cruza por la frontera, Vargas Vila? Es una mafia. Es una cadena. Es una cadena que te puede comenzar con el potea, que te hace el contacto, que te contacta a los haitianos. El coyote, que te dice, tenemos un grupo de 50, de 100, vamos a salir a tal hora de la noche. Ya tenemos todo controlado en tales lugares, van a pasar por tales lugares. O sea, es toda una estructura mafiosa, compuesta por civiles y en algunos casos por algunos militares también que se han prestado. Para esto, los traficantes de indocumentados, algunas ONG que apoyan y aupan esto, aunque ha descendido a raíz de que le han recortado fondos internacionales, algunas de las ONG que estaban ahí mismo y que usted veía a algunos de esos miembros apostados en la misma zona fronteriza, apoyando y a veces denunciando e irrespetando a las autoridades que querían aplicar la ley, la normativa en materia migratoria a la República Dominicana. Pero ha sido un asunto de complicidad también que ha permitido que esto llegue hasta estos niveles. Y perfectamente aquí se puede trabajar en la regulación. Usted dice, toma un sector, el sector de la agricultura, un ejemplo, o de la construcción. Decimos, necesitamos 80,000 manos de obra, para citar un caso. Perfectamente eso se puede regular. Vamos a traerlo con contratos de trabajo, como se hacía antes, hace alrededor de 60 años atrás, que los que venían, por ejemplo, a cortar la caña, venían con sus contratos de trabajo y lo establecían en los patelles. Entonces, ¿por qué no hacer esto? Ahora lo que pasa es que eso no le va a dejar tanto beneficio a las estructuras mafiosas como lo ha venido haciendo últimamente. Mira, y hay una traba también que hay que reconocer para eso y que viene desde sus mismas autoridades, y es que la mayoría de los haitianos después del 2010, no lo tenían antes, y después del 2010 se le ha hecho imposible conseguir sus documentos, porque para usted acceder a una regularización tiene que contar con cédula o en consecuencia por lo menos con un acta de nacimiento, y ninguno tiene ese tipo de documentación. Ese ha sido un gran talón de Aquiles que tienen en territorio haitiano. Por eso es que veíamos en una reunión de la CARICOM tiene una gran incidencia en las decisiones internas y políticas de Haití, que la misma CARICOM y también la OEA anunciaban que iban a apoyar a Haití en la reconstrucción de su registro civil para poder dotar de documentos a los haitianos. Tú tienes, por ejemplo, una población, una media en algunos hogares de Haití, que te tienen hasta 10, 15 muchachos. Te puede parir una mujer, una haitiana. Pero la mayoría de ellos, sin acta de nacimiento, y le ponen un nombre, un seudónimo y ya. O sea, esa es una gravedad que existe para ellos acceder a un tema de regularización. Viven su vida como fantasmas, ¿sí? Porque no existen. Esa mafia de la que estamos hablando, de entrar a los haitianos aquí a República Dominicana, no es una mafia que se mantiene en el país cuando todos estos haitianos lo aceptan en las escuelas. Yo conozco una haitiana que tiene 9 hijos en una escuela. Aquí en territorio dominicano. Cuando la mayoría del presupuesto de salud del país se le asigna también a esos haitianos, eso no es parte de esa mafia, ya aquí dentro. Es que ellos se conocen todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los demás convenios internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria. Tú tienes Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de convenios internacionales, Estados Unidos no lo firma. Ahora, quiere empujar
a estos países del hemisferio occidental a que sí lo firmemos. El último gancho, como decimos en buen dominicano, que le pusieron a la República Dominicana, el último señuelo, fue la Cumbre de las Américas, que se celebró en Los Ángeles, en la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que prácticamente llevaron a una encerrona al presidente de la República cuando le pidieron que firmara el pacto migratorio que estaba establecido en la misma CELAC. Bueno, y el presidente se abstuvo de firmarlo, que iba a establecer aquí campo de refugiados. Ese ha sido un escenario reiterativo, porque recordemos que en ese mismo fue que Danilo Medina tuvo el enfrentamiento en la CELAC. Claro. También. Entonces, ciertamente, como ellos se conocen todo eso, saben que cuando están aquí le van a proveer esos servicios, porque están consignados dentro de los servicios básicos fundamentales o que tienen acceso a los derechos fundamentales humanos, como son acceso a la educación, acceso a la salud, a la alimentación, a vivienda digna y todo eso. Entonces, partiendo de ahí, de esa premisa, es que ellos prosiguen con estas acciones y lo traen en grandes cantidades. Entonces, hasta la República yo estoy Dominicana. en lo cierto cuando digo que esto se resuelve no permitiéndole entrar Es ejercer a República Dominicana. Claro, totalmente, ejercer un mayor control con más efectividad en la franja fronteriza, que esos 300 kilómetros de frontera que tenemos nosotros, más de 300 kilómetros, desde Montecristi hasta Pedernales, que podamos tener ahí un control más efectivo. Se anunció como parte de estas medidas mayor reforzamiento, pero creo que todavía aún falta más. Tenemos un buen ministro de Defensa que conoce la frontera en caso de ese Onofre. muro? ¿Tú crees que el muro puede controlar? Mira, el muro, si se hubiese hecho desde el principio. Tú eres de Dajabón, di la verdad. Desde el principio, porque todavía hay zonas que el muro no ha llegado y que son zonas vulnerables, que es por donde se están produciendo incluso los robos de ganado que se produjeron en los últimos días. Es que ese muro tendría que ser por la carretera internacional completa. No, porque la carretera internacional tiene otros elementos jurídicos. La carretera internacional es compartida con República Dominicana y Haití. Entonces ahí no se puede hacer muro. Por eso tendría que contar con la venia de ambos países. Entonces tú por crees, el tema del derecho entonces tú me estás dando la razón. Claro. ¿Tú crees entonces que ese muro por Dajabón, ya eso evitaría que entren los haitianos a República Dominicana? Pero que el muro por sí solo no va a ser el trabajo. El muro por sí solo no puede ser el trabajo. ¿Por qué? Porque se requiere el acompañamiento del recurso humano. En este caso, el recurso humano tiene que ser de calidad. Militares que estén comprometidos con la patria, con la soberanía, que no caigan rendidos ante las ofertas tentadoras que le hacen estas estructuras mafiosas que se dedican a traer a los inmigrantes al país. Pero conjuntamente con esto, cuando un militar o una patrulla apresa a los traficantes de haitianos, como hemos visto que en los últimos días lo han estado haciendo con mayor intensidad, o sea, prácticamente controlando más a su máxima expresión. Cuando lo someten ante el Ministerio Público, que el Ministerio Público lo lleva ante un juez, ¿qué pasa? Que la mayoría de jueces ponen en libertad a ese traficante de indocumentado. ¿Qué sucede? Que después le saca la lengua a los militares. Entonces, que ahí los jueces también tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad en la aplicación de esta ley 285-04, que establece penas hasta de 10 años a los traficantes de inmigrantes haitianos, que creo que debe modificarse esta ley para establecer penas, condenas más drásticas, más severas frente a aquellas personas que se dedican a traicionar a la soberanía, porque es un asunto de alta traición a la patria. Usted traer inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que sea en estatus irregular, eso pone a la patria en peligro y evidentemente que debe recibir todo el castigo, todo el peso de la ley. Ya tenemos que despedir, pero yo no quiero que terminemos sin que antes tú nos hables. Has iniciado una serie de conferencias a nivel internacional, precisamente con el tema migratorio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde será la próxima? Bueno, ustedes me han combinado a que dé aquí una primicia. La conferencia se titula La gran verdad de República Dominicana y Haití, impacto de la migración y aportes de la diáspora dominicana. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos encuentros, de estos coloquios, son internacionales. Lo hemos hecho en diversos escenarios, en Estados Unidos, en Europa. El más reciente se hizo en París, en Francia,
próximamente lo estaremos llevando a Puerto Rico y al mismo Estados Unidos. Aprovechando porque la gente está ávida y quiere saber con precisión más detalles, más informaciones en todo lo que implica los distintos ejes de impacto, que significa las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití, que ahora están en un periodo están frisadas prácticamente, están suspendidos los vuelos, están cerrados los consulados dominicanos en Haití, que nosotros hemos recomendado a los dominicanos que en esta coyuntura no crucen al territorio haitiano. ¿Por qué? Porque ahora también hay una disputa con grupos paramilitares, no las mismas pandillas armadas al margen de la policía haitiana o de las Fuerzas Armadas haitianas, sino grupos que fueron creados por el mismo gobierno, como el caso de la Brigada de Áreas Protegidas, que fue creada por el asesinado presidente Jovenel Moïse en el 2021 justamente, y ahora ha entrado en un enfrentamiento con la Policía Nacional Haitiana. ¿Qué sucede? Que apresaron a unos dominicanos hace algunos días y le exigieron que tenían que pagarle para liberarlo. Entonces, los consulados dominicanos en Haití, si están cerrados, no pueden darle asistencia a los dominicanos que se encuentran en situaciones como esta. Entonces, definitivamente en eso se basa nuestro coloquio, en ofrecer todas esas informaciones, en los distintos ejes de impacto, informaciones fiables en base a estudios, en base a levantamientos intelectuales, a levantamientos que hemos hecho a nivel científico, a nivel de palpar la realidad haitiana y dominicana en todo lo largo y ancho de la frontera, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Así que la próxima conferencia será en Puerto Rico muy pronto. Bueno, muchísimas gracias, Vargavila, por acompañarnos en Infórmate. Gracias a ustedes, yo encantado y honrado. La próxima vez que venga nos vas entonces ya a decir cuál es esa gran realidad. Yo le acabo de decir a alguno Sí, de esos elementos. sí, Pero la gran verdad. La gran verdad.